Bueno, Dios les bendiga a todos, estimados hermanos y amigos. Aquí estamos una vez más en este día lunes a las 9 de la noche. Con pena con ustedes que no hemos podido hacerlo con la periodicidad que queremos, pero ya ustedes entenderán, los compromisos a veces nos impiden estar juntos. Como pueden ver, hoy nada más estamos con William. Los demás están ocupados, pero bueno, así son las cosas aquí en la obra del Señor. Pero sacamos este ratico para compartir con ustedes un poco más y hablar acerca de nuestras doctrinas en esto que se llama Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. Y estamos hablando en estos días de la doctrina del nombre, una de las doctrinas, como decíamos la vez pasada en el último programa, pues insignes nuestras, ¿no? Somos del nombre. Creemos que el nombre revelado para salvación, el nombre divino es Jesús. Y pues ahí seguiremos ahondando un poquito más, comentando algunas cosas en esta noche, en esta emisión de Hablemos de Apologética. William, Dios le bendiga. Bueno, Donay, Dios lo bendiga. Me alegra saludarle a usted y a toda nuestra amable audiencia de palabras de vida, iba Hablemos de a decir. Apologética. Es nuestro programa en la radio. A Así toda es, sí. nuestra amable audiencia de Hablemos de Apologética. Bueno, a veces tenemos varios programas en los que interactuamos, pero qué rico saludarles en esta hora. Tranquilo que a mí también me ha pasado así con un programa que hacíamos allá en Bucaramanga muchos años que se llamaba Canciones y Palabras de Poder. Y a veces en las mañanas cuando hacemos el programa con el hermano Roberto Tello también saludo. Bueno, bienvenidos a Canciones. Ay, cierto que esto no es. Esto es Reflexionando con Dios. Y aquí estamos en Hablemos de Apologética. Ese es el espacio que se llama así, Hablemos de Apologética. Esta es nuestra tercera temporada y ha sido muy edificante también para nosotros, hermanos, compartir con ustedes, porque cuando compartimos con ustedes, además nosotros nos preparamos, estudiamos la palabra del Señor, leemos, consultamos y pues ahí va uno edificándose también mutuamente. Entonces es una bendición poder estar con ustedes aquí en esta noche. Y como decíamos la vez pasada, pues comenzamos a hablar acerca de esta doctrina del nombre, hacíamos alguna introducción para decir que hay diversos títulos, muchos títulos que se les ha, con que se ha conocido a Dios, al Dios verdadero, por supuesto, porque pues hay ídolos que tienen también muchos nombres. En la Biblia aparecen muchos nombres de los ídolos, de dioses con minúscula, D minúscula, pero Dios con D mayúscula solamente hay uno. Y ese Dios que aparece anónimo, digámoslo así, sin nombre, en Génesis 1.1, en el principio creó Dios, aparece ya con nombre propio al final de la Biblia, con el último versículo cuando dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de que se ha revelado el nombre. Y de eso es que vamos a estar hablando un poco más. Entonces, William, recuerdo que usted nos comentaba acerca de la importancia que tiene el nombre, o que tenía el nombre en los tiempos bíblicos, ¿no? Quizás hoy casi no le presta mucha atención a los nombres, pero, pero en los tiempos bíblicos sí que se le da importancia a esto. Sí, estamos hablando de que es muy normal que a las personas en este tiempo se le asigne nombre a partir de un jugador que les guste, si son fans del deporte, un actor, un artista, alguien de la política. Pero en el tiempo antiguo no era así. En el tiempo antiguo, cada nombre se buscaba con él un propósito, se buscaba un significado. Tanto así que había niños que desde antes de nacer, incluso desde antes de la concepción, ya se le daba el nombre y con ese nombre se estaba proyectando hacia dónde se quería que llegase a ser ese niño. Un Ujú. hombre de fe, un líder en la administración, un líder en la guerra, en diferentes áreas, alguien de familia, diferentes contextos. Por eso la Biblia nos presenta muchos nombres y aparte de eso, la mayoría de ellos con significado y algunos de ellos ese significado debido a lo que tenía cuando se encontraron o tuvieron una experiencia con Dios, Así es. Dios también buscó cambiar o transformar ese nombre, como el caso de los jóvenes hebreos. Ajá. Yo tengo acá otro ejemplo
que es con Icabod. Cuando, aquí está, dice, oh, se me fue a ver, ahí está. Dice, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. La palabra Icabod es una palabra que significa sin gloria. Así que le pusieron ese nombre al niño en un momento crítico en el que pues específicamente eh, habían capturado el arca, como dice allí en el contexto, los filisteos. Su esposo había perdido la vida, su suegro había caído y se había desnucado. Esta era no era de Elí, perdón, el sacerdote, y entonces le pone por nombre Icabod. Y los nombres, también hablaba William la vez pasada, tenía mucho que ver, mucha referencia con el carácter, lo que era en sí. Así que no es un título nada más, sino que eso era una marca que llevaban ellos, ¿no? Efectivamente, Adonai. Y como está haciendo usted mención, es Icabod. Ujú. Realmente ese nombre nace a partir de una experiencia sumamente difícil. Y se buscaba al darle ese nombre al niño que nunca se olvidara en Israel un suceso que habían vivido doloroso, triste, que había marcado. Y era, además de todo lo que tenía ese contexto, era que el arca de Dios había sido secuestrada, había sido tomada y para ellos el arca representaba la presencia de Dios. Así que querían que nunca se olvidara en Israel ese suceso triste, ese suceso se recordara y quizás con él no sé cuántas enseñanzas se pudieron dar al pueblo a partir de ese momento. No sabemos si quizás quedaron en la historia algún día en que se recordaba o se leyera acerca de este evento, pero si notamos, el nombre tenía un gran significado Así y es. en este caso este nombre tenía otro significado. Pero también lo vemos en nombres atrás de este suceso. El caso de Adán llamó el nombre de su mujer Eva y Eva significa madre de todos los vivientes. Así que en hebreo se asemejaba precisamente al nombre que se usaba para viviente. Ujú. Y eso tiene que ver, Adonai, compañeros, y todos los que nos pueden escuchar en este espacio. No se ponían nombres al azar en el Antiguo Testamento y es importante que hoy también nosotros podamos ir aprendiendo de ello y decirle a toda nuestra amable audiencia, es importante la doctrina del nombre y Claro. déjenos orientarle un poquito hacia allá porque Adonai bien lo decía, esto tiene un origen desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde los títulos que se daban al Señor en el Antiguo Testamento hasta el nombre más grande revelado. Quería hacer énfasis en ello para que la gente pueda descubrir la importancia de por qué nos vamos en esta línea de enseñanza. Sí, yo tengo acá, bueno, realmente hay muchos ejemplos en la Biblia que podríamos nosotros mencionar para mostrar la importancia del nombre, ¿no? Que no era al azar. Pero aquí tengo el caso de Noé. Dice la palabra de Dios, el versículo 29 del capítulo 5 del libro de Génesis, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Este nos aliviará, porque el nombre Noé, precisamente en el hebreo lo que significa es consuelo, alivio, reposo, descanso. Entonces, así se llamaba el niño, descanso, venga alivio, venga descanso. Era el significado, ¿no? Hay un señor, Edesio Sánchez Etina, un biblista mexicano. Él escribió un artículo, alguna vez lo leí en la revista esa que llamaban la revista de la Biblia en las Américas, y él hablaba acerca del libro de Ruth. No sé si usted tuvo la oportunidad, William, de leerlo también, pero en ese artículo que él escribió, el señor Edesio Sánchez Cetina,
hace, como biblista que es estudioso de los términos bíblicos, del idioma hebreo y todo lo demás, hace un estudio de los nombres de las personas que aparecen bueno, de personas y de sitios también, porque está Belén, ¿no? Betel y todos esos nombres que aparecen allí en el libro, y él los pasa a español y comienza a traducir y armar la historia. Bueno, la historia coge otra perspectiva cuando se traducen los nombres y, por ejemplo, al que es debilucho, pues hombre, su nombre es debilucho, enfermizo, en fin. Entonces era a la vez también un juego de palabras que se usaba en esa época en el texto bíblico, ¿no? Y en la cultura hebrea. Efectivamente, Adonai, y vemos que a partir también de situaciones como la que usted está mencionando, Esaú precisamente cuando nace, debido a que era velludo, le pusieron por nombre Esaú, porque la palabra significa bello, y realmente bello, pero no de belleza, sino de, del vello que sale por nuestros poros. Creo que aquí Así está, que vamos a ver si encuentro el versículo Génesis 25. Salió el primero rubio y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Esaú. Bueno, y ahí mismo también está su hermano, ¿no? Que viene trabado con su mano en el calcañar y le pusieron por nombre Jacob. Jacob significa tramposo, usurpador. Por eso después también se le cambia el nombre. El cambio de nombre también es muy significativo. Como usted mencionaba, a los 3 jóvenes que fueron llevados a Babilonia, a ellos también el rey Nabucodonosor les cambió el nombre. Porque además, poner nombre a las cosas, recuerde que esa fue la primera tarea que le puso el Señor a Adán. Póngale nombre a todos los animales. Tremenda tareita. A y veces los que tienen más de 3, 4 hijos, usted nada más tiene 2, imposible que se equivoque, ¿no, William? Pero son los que tienen más de 3 o 4 hijos, a veces se equivocan con el nombre de los hijos, llaman con el nombre que no es a otro. Ahora, ¿qué tal Adán con todos millones, digamos, miles, millones de animales para ponerle nombre? Tremenda tarea. Pero eso significaba que él tenía autoridad, ¿no? Sobre lo que pone el nombre. Entonces, por eso le cambiaban el nombre. Y vemos allá que a los 3 jóvenes y a Daniel les cambian el nombre precisamente para demostrar yo tengo señorío sobre usted. Y el Señor también cambia el nombre. Por eso les decía Jacob. A Jacob se le cambia el nombre más adelante y le da el nombre de Israel, ¿no? efectivamente, sí. Y cada nombre, Adonai, como lo estaba mencionando usted, buscaba un significado, un propósito. Ujú. De hecho, Adán mismo cuando pone nombre a todo lo que existe, cada nombre de esos increíblemente, de pronto nunca nos detenemos a admirar toda la capacidad que Dios le brindó a Adán Claro. y todo el espacio que le dio, pero cada nombre tenía una correlación con esa criatura, con esa planta, con ese ser, con ese objeto, con ese espacio del universo. Tenía un significado y efectivamente al día de hoy los nombres siguen guardando un significado. Pero triste en nuestra cultura no ha sido así y creo que de pronto hasta en nuestra iglesia algunos hoy ya han reflexionado sobre ello y han empezado a buscar nombres con un significado más profundo, ¿no? Aquellas personas que tienen sus hijos o ya conociendo del Evangelio, conociendo de la Biblia, conociendo del nombre, ya tratan de ponerle un significado o un nombre que traiga un significado más especial. Sí, la vez pasada yo contaba la anécdota que fue referida y que verídica de Emilbus a Celeb, que pues todo el mundo pensaba que era árabe, por ahí quién sabe de qué parte era, pero no, ella era colombiana, simplemente que su padre se le ocurrió la brillante idea de llamarla Sublime Belleza y deletrearlo al revés, y entonces sonaba Emilbus a Celeb. Pero son nada más curiosidades, pues, y como la vez pasada también creo que William decía, algunos arman, hasta construyen, inventan nuevos nombres. Es importante, hermano, esto de que
de la doctrina del nombre. Ustedes y yo que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Por eso decíamos lo importante de cambiar el nombre, William. No solamente en el Antiguo Testamento, bueno, hay muchos textos en donde el Señor cambia de nombre, empezando por el mismo Abraham, ¿no? Abraham le puso por nombre el Señor Abraham. Abraham significa padre enaltecido, pero Abraham significa padre de muchas gentes. Bueno, llegó Tomás, bienvenido. Dios le bendiga, qué bueno que está acá Tomás también con nosotros en esta noche. Gracias. Aquí estamos al pie del cañón. Estamos hablando entonces de lo importante, haciendo un recuento pues de lo que hablamos la vez pasada, lo importante que es el nombre y por qué en algunos pasajes Dios le cambia el nombre a algunas personas, como por ejemplo decía ya Abraham, padre enaltecido, a el nuevo nombre Abraham, padre de muchas gentes. Tomás, me alegra también saludarle y decirle a toda nuestra audiencia, también a Adonai y compañeros, habían nombres que se colocaban en los cuales se buscaba que el nombre tuviese una mención al nombre del Señor, como el nombre Natanael, traduce Dios ha dado, Jonatán, Jehová ha dado, Elimelet, Dios es mi rey, Ezequiel, Dios es fuerte, Adonías, Jehová es Señor, y por ahí también entra el nombre de un compañero de nosotros, Adonai, Sí. que también tiene un significado haciendo referencia a cómo llamaban los israelitas al Señor. Así que esos nombres todos tenían un significado y tenían un propósito a la hora de darse esos nombres. Sí, señor. Tengo acá otros ejemplos de cambios de nombre. Sara, la esposa de Abraham, su nombre inicial era Sarai. Sarai significa princesa, pero Sara significa en nuestra lengua, diría princesa madre. Recuerden que Sara era estéril, ¿no? El Señor le dio la oportunidad de que tuviera a un hijo y de ese hijo, Isaac, pues viene toda la descendencia de los israelitas. De modo que en la antigüedad, por lo menos en el contexto bíblico del pueblo de Dios, los nombres de alguna manera que de pronto se nos hace un poco complicado a nosotros, estaban como conectados, ¿no? con la personalidad de la persona, ¿no? Sí, el carácter. Exacto. Un día un hermano de la iglesia trató de sacar una doctrina de eso. Y me dijo que todos los que se llaman Juan se portan mal. Por eso es que se llama el Don Juan. Entonces, pero no, ya en este tiempo, inclusive puede tener hasta un nombre que de pronto no es muy agradable, pero en el carácter de esa persona. Por ejemplo, yo me llamo Tomás y no quiere decir que yo sea incrédulo, ¿no? Sino que de alguna manera esa costumbre pertenecía al mundo bíblico de la antigüedad. Vean, les comentaba, compañeros y hermanos y amigos, de este señor Edesio Sánchez Letina, si usted busca ahí en el internet, él tiene un artículo también muy interesante que se llama ¿Qué hay en el nombre y cómo traducirlo? Y habla de por qué algunas versiones de hoy en día, si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, la nueva versión Reina Valera contemporánea,
ya no aparece la palabra Jehová, ni Yahvé, sino Señor. Entonces él ahí en su artículo, Edesio Sánchez Cetina, explica por qué algunas traducciones actuales ya no colocan Yahvé ni Jehová, sino más bien el Señor. Algunas otras colocan el Eterno, en fin. Entonces, interesante ese artículo. Ese señor es un biblista traductor de la Reina Valera especialmente, aunque ha trabajado también en otros, y habla interesante acerca del uso lo que hablábamos la vez pasada, el tetragramatón, JHBH o YHWH, en fin. ¿Y por qué? ¿Por qué se le coloca ahora el Señor en vez de Jehová? No sé, Tomás, si Tomás la vez pasada nos hablaba de Jehová, y hay algunas personas hoy que todavía creen que el nombre eterno del Señor no es Jesús sino Jehová. Ese es el nombre divino. Claro, y no solamente la Reina Valera contemporánea, sino la nueva versión internacional. También ha adoptado mejor escribir el Señor, que creo que en el idioma original es el nombre tuyo, ¿no? Adonai, sí. Adonai. Ya, o Claro, sea, que decía William, era una de las maneras también como que... Pero no se refería solamente a Dios, sino pues en general, Dios, sino amo o Señor. Se usaba en varios contextos. Pero sí, yo tenía un profesor en la universidad que él pensaba que yo era judío, porque por el nombre, Adonai, y él era antisemita para estas, así que ya se podrán imaginar la relación que tuvimos con este profesor Henry Flantermeski. Sí, yo opino que hablando de esto, del contexto de la Biblia, en el caso del Antiguo Testamento, está perfecto que se diga o que esté escrito Yahvé, Jehová, el Señor. Lo importante es que cuando nos acercamos ya al original, a lo que realmente los escritores escribieron, nos vamos a encontrar es con 4 letras, que es lo que se conoce, que hemos estado diciendo, el tetragramaton. La Y, la H, la W, H. Inclusive hay una Biblia que se llama BTX, la Biblia textual, y cuando usted lee el Antiguo Testamento, en esa Biblia, usted no encuentra Jehová, Yahvé, no encuentra otro nombre, sino esas 4 letras. Y me gusta. Por ejemplo, el Deuteronomio 6:4. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a leer, oye Israel, Jehová o el Señor, Jehová uno es, o el Señor uno es. En la versión esta que estoy hablando textual, dice, oye Israel, y entonces escribe el nombre, YHWH. Ajá. Ya uno es. Entonces, creo que si nos centramos en ese tetragramatón, creo que es suficiente, ¿ya? Entonces, no debe haber problema. Sabemos que Jehová, Yahvé, es una manera que se introdujo en la historia para, de alguna manera, pronunciar este tetragramatón. Ve, ahí lo vemos, YH, BH o WH, nuestro Dios, y otra vez el tetragramatón, uno es. Entonces, esto es lo que realmente el escritor originalmente, pues, escribió, puso. Entonces, ahí es donde tiene que estar nuestra atención. Este YHWH es el nombre que Dios le dio a Moisés en ese encuentro cuando vio la zarza ardiendo. Y a través de las páginas o de los libros del Antiguo Testamento se
se ha modificado, se le ha agregado letras a este tetragramatón. Pero al fin y al cabo, ese es Sí. el nombre revelado. Si usted no ha visto el programa anterior, donde hablamos un poquito acerca de esto, le recomiendo que al terminar el programa de hoy, pues vaya al canal y busque el programa anterior. Este es el número 10 de la tercera temporada, el programa 9. Estuvimos hablando acerca de el nombre revelado en el Antiguo Testamento. Yo soy el que soy, JHBH, en en Éxodo 3:14. Y decíamos, también argumentamos por qué, si apenas aparece en Éxodo, lo leemos desde Génesis. Entonces, ¿cómo es esto? En ese programa usted podrá salir de esa duda y le recomendamos que lo vea después. Muy bien, esta palabra en el Nuevo Testamento, como decía Tomás, es reemplazada por el Señor, ¿no? Señor. En el pasaje conocido de Marcos 10, entonces tenemos Marcos 12, perdón. Tenemos, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Muy bien, pues continuemos, hermanos, hablando acerca de esta hermosa doctrina y cómo va el Señor revelando progresivamente la importancia del nombre. Insistiendo, somos del nombre y creemos, como decimos siempre, solo hay un Dios y su nombre es Jesús, el nombre revelado para salvación. Adonai y compañeros, me parece, y en ambos programas hemos hecho énfasis en la importancia del nombre de Dios. Y valga la pena seguir diciendo algo acerca de ello, cómo Israel le daba trascendencia, le daba importancia al nombre de Dios. La Biblia dice en Deuteronomio 5:11, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no considerará inocente al que tome su nombre en vano. Así que vaya que sí es importante que cada uno de nosotros podamos entender lo que es este nombre. Pero también, compañeros, es bien importante analizar y de pronto aquí ya trayéndonos a nuestra realidad, a nuestro contexto hoy, ¿será que solo era no tomar el nombre de Jehová en vano, el nombre del Señor en vano, pronunciarlo a la ligera o a la carrera? ¿O será que también podríamos hacer un énfasis en esto de la importancia del nombre de Dios cuando ese nombre es invocado en la vida de una persona? Cuando una persona conoce al Señor y lo acepta como su Salvador, en un momento donde sucede algo tan trascendental como ese proceso de la unión con Cristo, ese proceso de pertenecer a Cristo, ese proceso de ser incorporado a la iglesia, si tiene un significado y una connotación, a ver, tomar ese nombre en vano, ya no desde usarlo para un juramento, sino en la vida del cristiano, en la vida de obediencia del cristiano. Y quisiera invitar a los compañeros que de pronto habláramos un poco acerca de esa área, ya que estamos hablando aquí de la importancia del nombre, porque una persona que ha sido bautizada y se le ha invocado ese nombre, cuando la Biblia dice que es nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y con ello no me quiero adelantar, solo quiero hacer énfasis de la importancia. Pero también la Biblia dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Así que vale la pena, compañeros, dejar en nuestra audiencia también una inquietud, y es que no solo es no usarlo para un juramento, no solo es traerlo en una conversación a la ligera, es como aquellos que conocemos este nombre y la trascendencia del nombre, no usemos este nombre de cualquier manera, siendo de que por ese nombre hemos sido inscritos en el libro de la vida. En ese nombre tenemos salvación, tenemos perdón de pecados, en ese nombre fuimos bautizados, en ese nombre hay milagros, en ese nombre hay sanidades, en ese nombre lo hacemos todo, dice la Biblia. Sí, la vez pasada también hablamos algo de esto, William, precisamente que usted estaba citando el Salmo 91 también, recuerdo en ese último programa.
de los que han conocido mi nombre. Y el Señor sí, claro que demanda respeto, reverencia, temor hacia su nombre. Yo no solamente lo aplicaría a los que se bautizan de manera ligera, que es algo grave, desde mi punto de vista, pues invocar el nombre de Jesús ahí como por salir del Interesante, paso nada más. ¿Eh? eso que estás diciendo, eso que acabas de decir, creo que vale la pena también hacer énfasis en eso que acabas de decir. Una Sí, persona que rápidamente hoy llega a un servicio y ya, listo, pero sí le damos la importancia a ese nombre que se le está invocando a esa persona. que por lo menos entienda por qué se bautiza en el nombre de Jesús y no en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es que hay gente que ni siquiera entiende eso, sino que nada más como por cumplir quizás o porque está detrás de algunas otras cosas, hace que se le invoque ese nombre y hace un compromiso además, ¿no? Público para recibir un nombre que para él no tiene realmente ninguna trascendencia. Eso me parece a mí es supremamente grave. Pero le decía que no solamente eso, sino también aquellos que por cualquier cosa andan invocando el nombre de Jesús. ¿Ya? Cualquier cosa, se me cayó la cuchara, hay poder en Jesús. Ay, no, y todo es hay poder en Jesús. Y hacemos de ese hay poder en Jesús como una frase de cajón, como una muletilla, como ya una frase sin sentido, cuando realmente ese hay poder en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesús. Invocar el nombre. Deberíamos nosotros, conocedores de esta doctrina y defensores de esta doctrina, pues hacerlo con cierta solemnidad, ¿no? Yo no es que sea pues muy, como piensan algunos, enchapado a la antigua y que todo es como con ese solemne, no me refiero como a la religiosidad, sino como a la conciencia que debemos tener al estar invocando el nombre de Jesús. O quienes dicen, bueno, vámonos en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, y arrancan, pero arrancan a toda velocidad violando las normas de tránsito y están Es- invocando el nombre para cometer un delito. Eso no tiene ningún sentido, pues ninguna razón de ser. Invocar el nombre y actuar en el nombre de Jesús es algo que si lo entendemos bien, lo pensaríamos dos veces para pronunciarlo, para decirlo, no tan a la ligera. Fíjese que no solamente estamos llamados a darle el debido respeto, la altura, ¿no? Que Ujú. se merece el nombre de Dios en nuestra vida como pueblo de Dios, eh, sino que debemos ser buenos representantes, ¿ya? En Isaías 52 se dice que todo el tiempo mi nombre es blasfemado. Eh, Mm, y el apóstol Pablo en Romanos cita ese texto para llamarle la atención al pueblo judío y le dice ah, que por causa de vosotros, por causa de vuestro comportamiento, el nombre de Dios es blasfemado por los gentiles. Eso lo dice en Romanos 2, haciendo cita de este texto de Isaías 52, 6. Entonces, hoy en día, hablando de la iglesia, el pueblo de Dios actualmente, hay que tener cuidado de no caer ya en lo mismo. Tenemos invocado no cualquier nombre sobre nuestra vida. Eso quiere decir que cuando un pueblo, una persona tiene el nombre de Dios invocado en la vida, eso quiere decir que se convierte en una especie de representante, ya aquí en la tierra, delante de los hombres, del dueño de ese nombre. Así que estamos llamados a portarnos bien, a andar sabiamente, a andar dignamente, ¿ya? Por allá Pablo dice, y todo lo que hagas, hay que hacerlo en ese nombre.
Colosenses 3:17. Ya, entonces, o sea, todo lo que nosotros hagamos tiene que darle la altura, el honor ya a ese nombre que está sobre nosotros. Entonces, eso no sucedió con el pueblo de Israel ya en el Antiguo Testamento. Los gentiles veían al pueblo de Israel, su comportamiento, su hipocresía, su doble moral, y dejaban el nombre de Dios ya en nada, lo dejaban mal representado. Entonces, eso no puede estar sucediendo ya en el día de hoy, ya en el caso de la iglesia. Sí, somos la iglesia del nombre, pero no solamente para hacer alarde de ello, sino para comportarnos como es digno de los que llevamos este nombre invocado en nuestras vidas. Aunque nos estamos adelantando realmente, pero de todas maneras quiero decir lo siguiente, tampoco es que hagamos del nombre Jesús, ¿no?, como unas palabras mágicas. Yo recuerdo en algunos casos, ustedes tal vez se han dado cuenta de eso, que se pone a repetir a la gente Jesús, 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 como si solamente la pronunciación, el sonido que emiten esas 5 letras Jesús, produjera un efecto. Y yo recuerdo a un hermano allá en Bucaramanga, un muchacho, que alguna vez atracaron, lo robaron. Y entonces él decía, me preguntaba, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo dije hay poder en Jesús? Hay poder en Jesús. Y de todas maneras me robaron. O sea, él como que esperaba que al pronunciar las letras o la palabra Jesús, ocurriera el milagro, pues, de una teofanía o en fin, y se librara de que lo robaran, pero lo robaron de todas maneras. Entonces no es solamente pensar que, a ver, hermano, vamos a decir todos Jesús, Jesús, y como concentrarse y a invocar el nombre pensando en el sonido. No, sino que es, la vez pasada, creo que William también decía eso, si mal no estoy, él ha mencionado acerca de lo que el nombre significa, que significa el carácter, la autoridad, la presencia, ¿no? De quien. El poder. Ando. 4 elementos: Uh-huh. presencia, autoridad, poder y carácter. Y Adonai, en lo que usted está diciendo, y ya lo decía Tomás hace un momento, de la importancia de la reverencia frente al nombre y no usarlo en cualquier elemento. Es más, la Biblia declara castigo para los que lo usaban de manera irreverente el nombre. Y hay en la Biblia incluso un ejemplo de alguien que fue llamado, lo trajeron para apedrearlo, Uh-huh. precisamente por El hijo de una egipcia, vamos a mirar acá en el texto bíblico. que precisamente en cierta manera profanó el nombre. Y es que, volviendo a lo que estamos hablando de la importancia del nombre, cuando a una persona le invocamos el nombre del Señor, es importante entender que en ese momento estamos precisamente, el nombre representa su poder. En ese momento el poder de Dios, la presencia, la autoridad de ese nombre está ahí. Por eso lo que viene a suceder en el entorno de esa persona. Y esto es importante que nosotros como predicadores de la doctrina del nombre y todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre del Señor. Y hemos mencionado ya todos los eventos que se realizan en el proceso de la vida cristiana en el nombre del Señor, que le demos trascendencia, importancia y que todos aquellos que nos escuchan puedan entenderlo. Desde no usarlo en vano hasta vivir acorde a lo que somos y a ese nombre que se nos ha invocado. Bueno, aquí está. El hijo de una mujer israelita que blasfemó el nombre y maldijo. Y lo llevaron a Moisés, creo que no lo estoy mostrando, aquí lo estoy mostrando ya. Y lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri de la tribu de Dan. Aquí está el texto. Y lo que le pasó, pues ya sabemos qué fue. Ese hombre fue, lo decía William, fue apedreado. Vamos a leer aquí el contexto. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, no era el padre que era egipcio,
salió de entre los hijos de Israel y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Bueno, Antiguo Testamento. Hoy no vamos a matar a piedra a los hermanos que pronuncian el nombre de Jesús por pronunciarlo y juegan con él. Pero fíjate que cómo se le daba importancia, realce a la invocación del nombre. El hermano Ramiro Herrera Riascos, un veterano pastor de nuestra iglesia, me dio la clase del nombre precisamente, y él me decía: si yo tuviera su nombre, me lo cambiaría, me decía a mí. Pero yo le decía: hermano, pero ¿y por qué los hermanos que llaman Jesús no se cambian el nombre? Ellos se llaman Jesús y Jesús es el nombre y no Adonai. Pero igual, repito, no es la sonoridad, no son las 4 letras, sino que es lo que ese nombre en sí significa. Jehová es nuestro Salvador, Jehová es nuestra salvación, Él es, la salvación es de Jehová, en fin, el juego de palabras entre Jehová y salvación. Bueno, ahí está el texto ya. Quizás también, aunque no vamos a apedrear a nadie, eso era allá en la ley, pero sí puede que traiga consecuencias en la vida espiritual de un creyente, claro, que anda utilizando el nombre de Dios en cosas que no vale la pena. Entonces creo que eso puede traer consecuencias. Sí, bueno, esto tiene muchas implicaciones realmente, ¿no? Porque no es solamente, repito, y lo hemos ya dicho y dejado claro acá, no es nada más pronunciar el nombre, sino es actuar de una manera no debida, aunque usted no esté diciendo el nombre de Jesús. De todas maneras, sobre usted fue invocado ese nombre y le está dando un mal testimonio que, como decía Tomás hace un rato, es análogo con lo que pasaba con los israelitas cuando la gente tenía en poco el Dios de ellos por el mal comportamiento que tenían. Entonces, hablaban mal del Dios de los israelitas porque los israelitas se comportaban mal. ¿Qué tan bien o qué tan mal nos comportamos los pentecostales del nombre para que quienes no son como nosotros hablen del nombre que es invocado y que predicamos y que defendemos y por el cual dice también Pablo, decía William a los colosenses: debemos hacerlo todo en el nombre de Jesús. Bueno, queridos compañeros, 45 minutos. Vamos a mirar a ver si dejamos por lo menos ¿qué le digo? Planteado el tema de la revelación progresiva. Revelación progresiva del nombre Jesús. Esta semana estaba recordando una noticia de hace algunos años de esas falsas noticias que dicen: encontramos la tumba de Jesús, ¿no? Jesús, encontraron por ahí una lápida que decía Jesús, hijo de José, y algo así. Pero entonces, entre lo que estaba leyendo, decía el escritor: Jesús era de los nombres más comunes en el siglo I en la tierra de Israel. O sea, el único Jesús no fue el Jesús que murió en la cruz, a quien nosotros adoramos, glorificamos, sino que muchos antes de él y después de él y en el tiempo de él tenían ese nombre Jesús. Pero ninguno de ellos representaba en su propia vida, en su propia carne, lo que el nombre Jesús significa. Entonces, ¿cómo planteamos la doctrina de la revelación progresiva del nombre?
Bueno, Adonai, creo que es bien importante mirar desde el contexto histórico cómo paso a paso Dios fue revelando su nombre, ¿no? Y vemos varios eventos. Eh, de parte de él, su nombre estuvo reservado, como en el caso de Moisés, cuando se lo preguntó, el mismo Señor se reservó su nombre y se le presentó como el yo soy, como el eterno, como el que permanece para siempre, pero no le dio su nombre. En ese mismo contexto de la revelación progresiva, cuando Manoah tuvo el encuentro con el ángel del Señor, que es una teofanía, precisamente le dice, dime tu nombre para adorarte, para reconocerlo, para hacerle reverencia. Y otra vez el Señor guarda su nombre y le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? El mismo suceso de, como ya lo mencionábamos hace un momento, cuando los israelitas no conocían su nombre, preferían llamarle con las 4 letras del tetragramatón. Así que cada evento de esos nos va llevando de manera progresiva a través de la Biblia y lo estaremos ampliando en el próximo programa hasta llegar al nombre que es sobre todo nombre. Ujú. Y vamos a encontrar cómo precisamente los israelitas en el tiempo antiguo, ellos a partir de sucesos o circunstancias llamaban a Dios de una manera. Así que si era, y de esa manera reflejaban su carácter con el nombre que ellos le planteaban. Cuando él les libraba en una batalla, lo llamaban Jehová de los ejércitos. Cuando él les sanaba, le llamaban Jehová Sama. Él es nuestro sanador. Cuando él les libraba en medio de una circunstancia de guerra, Jehová Siquenud. Él es nuestra justicia. Pero todo eso se va entrelazando, compañeros, de una manera progresiva hasta que llegamos a un nombre que es sobre todo nombre, o sea, que lo recopila todos. Y vamos encontrando esa revelación que paso a paso fue dando el Señor, pasando por Isaías también, Ujú. cuando se empieza a anunciar el nombre. Pero creo que profundizaremos de manera más detallada en el próximo programa, porque una vez más, decirle a toda nuestra audiencia, este tema del nombre es muy importante y es una doctrina que se entrelaza con el bautismo, se entrelaza con el único Dios, se entrelaza con la reverencia de conocer a ese Dios. Así que va de la mano todas las doctrinas. Los títulos que se le ha dado a Dios en el Antiguo Testamento, los estudiosos pues han dividido esa etapa del Antiguo Testamento básicamente en 3 etapas, ¿no? La fase abrámica, ¿no? Lo que Dios le reveló a Abraham, el Todopoderoso y otros títulos que estaremos viendo en el hebreo. La frase mosaica, fase mosaica que nos introdujo a ella Toma la vez pasada, con la aparición del nombre Jehová y otros títulos también vinculados con esas 4 letras, los nombres compuestos y otros más. Y también la fase la fase mesiánica a la que nos introduce precisamente Isaías y otros profetas que hablan de títulos que llevaría o que traería o que revelaría el Mesías. Mesías entre las varias funciones que él realizaría, porque sería rey, sería sacerdote, sería profeta, ¿verdad? Sería por supuesto un ser humano, pero también sería Dios, Dios con nosotros, y una función sería precisamente dar a conocer el nombre, que no es Mesías, no es Cristo, sino que ese Cristo, ese Mesías tiene un nombre propio, como dice William, y está en la palabra, es el nombre que es sobre todo nombre. Tomás, vamos a ir despidiéndonos de esta noche, pues, pero agradeciéndoles a ustedes, queridos hermanos y amigos, y no olvide escribirnos, hablemos de apologética@gmail.com. Agradecemos a quienes han comentado aquí en vivo. Nosotros somos los del nombre de Jesús. Creemos en un solo Dios cuyo nombre es Jesús. Si el pueblo de Israel
en la antigüedad, en el antiguo pacto, de alguna manera no pudo exaltar ese buen nombre que fue invocado sobre ellos. No representaron a ese nombre, a su Dios, como era debido. Dios ha levantado un nuevo pueblo, un nuevo pacto, que es la iglesia. Así que estamos llamados a hacer lo que no pudo hacer el pueblo de Israel, ser buenos representantes ya de nuestro Dios. Hay un nombre que se ha invocado, tenemos esa responsabilidad sobre nuestras cabezas. No se vale el tomar la actitud, no me vean a mí, yo no soy Dios, yo no soy perfecto, aunque eso se sabe, pero de que tenemos una responsabilidad delante de los hombres, delante del mundo, la tenemos, y es vivir de acuerdo ya a ese nombre que está sobre nuestras cabezas. Así que les animo a todos los creyentes a, como dijo Pablo, a andar como es digno de la vocación que Dios nos ha entregado. Bueno, compañeros y toda nuestra amable audiencia, hemos realizado un programa más donde se hace énfasis en la importancia del nombre, conocer a través de la historia el nombre del Señor y llevarlo a través de esa revelación progresiva al nombre que es sobre todo nombre. Pero invitarles a todos ustedes a que nos sigan acompañando, y en cada programa queremos transmitirles unos elementos más de cómo presentar defensa de la fe. Cuando nos hablan por qué creemos lo que creemos, cuando esperan de nosotros una respuesta. Y en este caso, cuando te dicen, bueno, pero ustedes, ¿por qué hablan tanto del nombre? Pues porque el nombre tiene un gran significado a la luz de la Biblia y concatena con todas las doctrinas bíblicas. Alguna vez alguien me decía a mí, pastor, se nota que ustedes en la iglesia conocen mucho acerca de Jesús. Pues precisamente le decía yo, es que Él es quien prometió venir a salvarnos. Él es quien vino a salvarnos. Él es quien fue a la cruz del Calvario. Él es quien resucitó. Él es quien vuelve por nosotros. Él es quien nos llevará para estar con Él. Así que, estimado oyente, queremos invitarle a dos cosas: a que nos siga a través de estos programas, los comparta con otras personas, hermano, en su congregación, otro joven. Son programas que se convierten en documentos también de investigación, de poder ampliar el conocimiento, pero también para ustedes poderle dar relevancia a este nombre tan grande. Es más, diría yo, tenemos que seguir predicando y haciendo mucho énfasis en la autoridad, el poder, la presencia y el carácter del nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos, y dentro de 8 días, si lo permite el Señor, o en el siguiente programa, mejor para no caerles mal, dentro de 8 días, hablaremos entonces de la revelación progresiva del nombre para llegar al nombre Jesús y lo que ese nombre significa para todos nosotros hoy en día. Feliz noche, que el Señor les bendiga y una feliz semana para todos.